El don de tu alma. Por Robert Schwartz. Capítulo 12. La violación. Un año después de la publicación de esta obra en inglés, di una charla en la iglesia de la Unidad de Birmingham, en Birmingham, Alabama. Durante mi visita, fui huésped de dos de sus miembros, Beverly y su pareja, Tom. Conocer a Beverly fue como reunirme con un amigo perdido hace mucho tiempo. Durante toda mi visita, me impresionó su calidez, su generosidad y su apertura. Una noche, mientras hablábamos a solas en la cocina de su casa, Beverly me confió que la habían violado hacía muchos años. Dado que mi trabajo se centra en la planificación de los desafíos vitales, no es raro que las personas compartan conmigo experiencias profundamente personales. Lo que sí me pareció raro era uno de los detalles que me relató. Me dijo que, después de perpetrada la violación, su agresor se quedó dormido junto a ella. Aprovechando la oportunidad para escapar, Beverly salió silenciosamente de la cama, y se abrió paso hacia la puerta de dormitorio. Mientras caminaba al lado de la cama en la que el violador estaba acostado, hizo algo que, en ese momento, resultó completamente incomprensible para ella. Me incliné y lo besé en la mejilla. Esa declaración me sorprendió, no solo porque Beverly hubiera besado al hombre que la había violado, sino también porque supe de inmediato que ese beso era algo que podía explicarse por una relación prenatal. Intuía que existía ese vínculo entre Beverly y su agresor y que ella podría haber sabido, antes de nacer, que existía la posibilidad de sufrir una violación. La idea me anonadaba, aunque sabía que algunos sucesos sumamente oscuros eran acordados antes de encarnar. Sin embargo, me preguntaba si era posible hallar la sanación dentro de esa perspectiva. 2 años después, cuando llegó el momento de invitar a determinadas personas a compartir sus historias para este libro, me recordé a mí mismo mi propio plan prenatal de decir mi verdad con valentía. Respiré profundamente y, sin saber qué encontraría, le pedí a Beverly que hablara conmigo otra vez. En las conversaciones que siguieron, descubrí que había recorrido un camino muy arduo pero muy sanador. Traumatizada durante años por la violación, me dijo que había recurrido al alcohol y experimentado 2 divorcios. Además, durante mucho tiempo, fue incapaz de mantener una relación sana con su sexualidad. Sin embargo, ahora, a los 50 años de edad, disfrutaba una relación emocional y físicamente íntima con su pareja, y había perdonado totalmente al hombre que la había violado. Un tiempo después de nuestras conversaciones, se convirtió en consejera voluntaria en un centro de ayuda a víctimas de agresiones sexuales. Me preguntaba qué había hecho Beverly para sanar y llegar al perdón. ¿Su viaje de sanación había concluido? Y si no, ¿qué más podía hacer para sanar sus heridas? Cuando leas la historia de Beverly, ten en cuenta que no todas las violaciones son planificadas. Algunas de ellas son resultado de decisiones voluntarias, tomadas por las personas después de nacer. Este es el caso de la mayoría de las experiencias. Entre aquellas que son planeadas, existe una gran variabilidad en la probabilidad de que se produzcan. Si has sufrido una violación, tu intuición es tu mejor guía para determinar si fue parte de tu plan prenatal. Tu intuición, que es tu alma que se comunica contigo, te conducirá a la verdadera perspectiva y, por lo tanto, a la más sanadora para ti. Beverly. Beverly esperaba que el verano de 1978 fuera una época divertida y despreocupada en su vida. Con 20 años de edad y de vacaciones en casa, pensaba que pasaría el caluroso verano de Texas visitando a sus padres, y disfrutando la compañía de sus viejos amigos del instituto. Una noche, ella y 2 de esos amigos, Gary y Amy, condujeron hacia Houston para pasar una noche de juerga. En esa época, la música disco estaba de moda. Beverly y sus amigos escogieron un vibrante club nocturno de 2 pisos con una pista de baile particularmente grande. Será grandioso irse de fiesta con Gary y Amy, se dijo Beverly. En un momento dado, los 3 estaban sentados en una de las mesas de backgammon de la discoteca. Un hombre que parecía tener casi 50 años, y que vestía de traje se acercó y se presentó como Steve, el director del club.
Les dijo que no los había visto allí antes y entabló una amigable conversación con ellos. Me alegro que hayáis venido. Espero que volváis, dijo Steve al final de la charla. Más tarde, me levanté para ir a la barra, recordó Beverly. Steve me vio, se acercó al barman y le dijo: yo invito. Le dije: gracias, pero no. Así que pagué la bebida. Pensé que era algo inusual. Poco después, Steve se acercó de nuevo a charlar con nosotros. Me levanté, fui a donde estaba el barman y le pregunté: ¿este tipo habla en serio? Él me respondió: oh sí, es el director. Volví a sentarme, ahora más cómoda. Beverly descubriría después que el barman mentía para encubrir a Steve. Conforme avanzaba la noche, Gary y Amy se trasladaron a otra parte del club, y Beverly se quedó jugando al backgammon con John, un hombre que se había presentado como el amigo de Steve. Este reapareció. Gary me ha invitado a su casa. Le mintió Steve a Beverly. Le dije que tú irías conmigo y con John. No, quiero irme con ellos. Bueno, pues se han marchado. Sin saber por qué sus amigos se habían ido sin ella, Beverly caminó hacia el aparcamiento para buscar su automóvil, con Steve detrás de ella. Como no pudo encontrar el coche, le dijo a Steve que volvería al club para buscar a Gary y Amy. No, no lo harás, le ordenó Steve. Quédate aquí. Me puse muy nerviosa y estaba un poco conmocionada, recordó Beverly. Me quedé allí de pie, sin moverme. Ahora me pregunto por qué no corrí y grité. John se acercó en su vehículo. Steve abrió la puerta, empujó a Beverly dentro y se sentó a su derecha, atrapándola en medio del asiento delantero. Gary y Amy deben de haberse ido, le dijo a John. Vámonos. No conocía muy bien Houston, me dijo Beverly. Pero sabía que para llegar a la parte de la ciudad donde vivía Gary, había que seguir las señales a Dallas. Bueno, el automóvil empezó a alejarse de Dallas. Cuando Beverly les dijo que iban en la dirección equivocada, Steve le explicó que iban a recoger algo en su casa. Recuerdo haber mirado fijamente el emblema del capó de su Cadillac, dijo ella, con la voz aún más afectada por la emoción. Ese emblema. Tuve una conmoción o una disociación, porque perdí el hilo del tiempo. Volví en mí cuando, de repente, el automóvil aparcó en una entrada para vehículos. Como Beverly no hizo ningún esfuerzo para salir del coche, Steve la agarró del brazo y la condujo con fuerza hacia el interior de la casa, a través de la cocina y hacia un dormitorio. Mira, le rogó Beverly. Nadie sabe que estoy aquí. Si me dejas ir, llamaré a un taxi. No se lo diré a nadie. No habrá ningún problema. Solo déjame que me marcha, por favor, por favor. No. Si me haces daño, mi familia se asegurará de que recibas un castigo. Eso no me asusta. No volverás a ver a tu familia. Beverly empezó a sollozar. Steve le dijo que se desvistiera. Y ella se negó. Entonces me arrancó la ropa, dijo Beverly, con la voz entrecortada. Cuando se subió encima de mí, como en el automóvil, perdí. No recordé nada hasta que estuve allí, mirando al techo. Me di cuenta de que él estaba acostado junto a mí. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pensé que esa podía ser mi única oportunidad. ¿Cuántas personas había allí? ¿Podría salir?
Me escabullí lentamente fuera de la cama, tratando de no mover nada. Me puse los pantalones y la camisa, y llevé los zapatos en la mano. Cuando pasé por su lado de la cama, me incliné y lo besé en la mejilla. Cuando salí de la casa, tuve mucho cuidado de cerrar la puerta silenciosamente. Beverly. Pregunté. ¿Qué te hizo besarlo? No lo sé. Me asustó. Me resultó muy difícil contar esto. ¿Cómo podía alguien aceptarlo? ¿Cómo explicarlo? Con el corazón latiendo con fuerza, Beverly bajó corriendo por la calle. Temiendo que John o Steve la siguieran, caminó cerca de las casas y lejos de las farolas, que la harían visible. Llamó a la puerta de la primera casa que vio con una luz encendida. Me han violado. Imploró al sobresaltado hombre que acudió a la puerta, pero no la abrió. Tienes que buscar ayuda en otra parte. Le dijo. Beverly corrió a la próxima casa con la luz encendida y la dejaron entrar. Llamó a sus padres y les dijo lo que había ocurrido. Sucedió algo extraño. Recordó Beverly. Mi hermana estaba en casa con mis padres cuando todo ocurrió. Esa noche, se despertó muy alterada y llorando, pues había soñado muy vívidamente que la violaban. Mi madre se levantó para confortarla. Poco después de que mi madre volviese a la cama, el teléfono sonó. Era yo, diciéndole que acababan de violarme. Los padres de Beverly llamaron a la policía, que la llevaron nuevamente a la escena del crimen. Allí, identificó a Steve, que aún dormía, y a John. Ambos fueron arrestados. A ella la trasladaron al hospital, donde le administraron una inyección de penicilina. He sido alérgica a la penicilina desde entonces. Dijo. Cuando has tenido un trauma, tu cuerpo reacciona adversamente frente a algo relacionado con él. Entonces, fui a la casa de mis padres. Me acurruqué en mi cama, con las manos sobre la cabeza, hecha un ovillo y asustada. Recuerdo que mi madre me preguntó cómo estaba. Me ha robado la vida. Dije. No queda nada de mí. Beverly ha muerto. Al día siguiente, los padres de Beverly llamaron a los de Amy para contarles lo que había sucedido. Supe después que los padres de Amy me despreciaban por la violación y dijeron que probablemente yo la había provocado. Me sentí terriblemente mal. ¿Cómo podía alguien pensar así? Me sorprendió mucho. En el juicio, Steve afirmó que Beverly había sido su novia, y que había ido a su casa voluntariamente. Para el asombro de Beverly, el vecino que se había negado a ayudarla, un amigo de Steve, corroboró su historia. El abogado defensor le preguntó a Beverly cuánto alcohol había consumido esa noche, y por qué había ido al aparcamiento con Steve, insinuando que ambos tenían una relación. Sin embargo, Steve fue condenado y sentenciado a 20 años. Consiguió la libertad condicional transcurridos 5 años, y murió 16 años después. Sanación. Le pregunté a Beverly cómo se sentía después de la violación. Me sentía totalmente sucia. Exclamó. No podía imaginarme deseando tener relaciones sexuales nunca, nunca más. Había sido totalmente violada, física y emocionalmente. Me sentía como una mercancía deteriorada. No podía ver la forma de superarlo. ¿Cómo lo resolviste? Tardé varios años. Bebía alcohol para entumecer mis sentimientos. Me convencí de que estaba bien, pero tomaba medicamentos para ocultar el dolor. Tenía alrededor de 30 años cuando acudí por primera vez a un terapeuta. Entre los 35 y los 40 comencé a sanar realmente. Entré en Alcohólicos Anónimos y logré dejar la bebida. Fue entonces cuando finalmente noté algún progreso.
No era feliz en mi matrimonio. Continuó. Teníamos problemas en nuestra vida sexual. No sabía si alguna vez podría ser una buena pareja para alguien. Sentía pena por mi marido porque no podía participar en una relación como él merecía y necesitaba. Cuando finalmente me uní a Alcohólicos Anónimos, empecé a abrirme y a expresarme a mí misma. Me lo había guardado todo. Creí que si sacaba a la luz la violación y mis emociones, le daría poder al violador y estaría diciendo que aún tenía un efecto en mi vida. No quería hacer eso, pero me estaba destruyendo a mí misma por no expresar el dolor y la ira. Beverly, ¿qué hiciste para liberarte del dolor y la ira? Empecé a ver a terapeutas. Formé parte de un taller de 10 días de duración, llamado Sanar tu Vida, donde escribí mucho. Realizamos algunos ejercicios de respiración y para expresar la ira. Nota. La respiración puede ayudar a acceder a emociones reprimidas. Cuando se ponen bajo la luz de la conciencia, es posible acoger con amor las emociones dolorosas y sanarlas de esa manera. Usamos sacos de boxeo. Me inscribí en un curso en el que se usaban rituales para liberarse de los problemas. Tenía una fotografía de él. Le escribí una carta la última noche de nuestra clase. Leí la carta y luego la quemé junto con su fotografía. Le pregunté a Beverly qué había escrito en la carta. Le dije que me había engañado, que me había quitado algo muy preciado, y que tenía el control de mi propio cuerpo. Beverly empezó a llorar. Tú simplemente te sientes como una marioneta. Si no puedo decir cuando alguien va a tocarme o tener una relación íntima conmigo, entonces, ¿sobre qué tengo control? También le dije en la carta cómo iba a liberarme. Aunque no quería reconocer que lo que me había sucedido tenía un efecto sobre mí, quería liberarme de ello como si lo tuviera. Recuerdo haberle preguntado a alguien: ¿cómo sabré que he sanado? ¿Cuándo se acabará esto? Parecía algo imposible. Un avance muy importante se produjo cuando Beverly contó su historia ante su grupo en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Fue lo más difícil que había hecho nunca. Grité, temblé, pero lo saqué todo. Cuando lo hice, me asombró lo bien que me sentía. Me di cuenta de que hablar y escribir acerca de ello, simplemente dejarlo ir, había marcado una gran diferencia. Después de eso, si alguna vez tenía ganas de llorar, me permitía hacerlo, sin tener que averiguar con qué se relacionaba el llanto. Fui consciente de que sabría lo que tenía que saber cuando llegase el momento. No necesitaba insistir en obtener respuestas. Beverly, mencionaste que tuviste problemas en la intimidad. Dije. ¿Cómo pudiste sanar eso? Recuerdo haber pensado que no me importaba si nunca volvía a tener relaciones sexuales hasta el fin de mis días. Respondió. No fue sino hasta que me incorporé a Alcohólicos Anónimos, y dejé de beber cuando mi cuerpo empezó a manifestar una energía sexual. De hecho, me solía despertar con un orgasmo. Era toda esa sexualidad que había reprimido durante todos esos años. Ya no era mi decisión. Mi cuerpo me decía que sí. Con el Tantra y un sanador sexual, resolví esos problemas. Me preocupaba tener una relación íntima y mantenerme sobria al mismo tiempo. No sabía cómo iba a resultar. Tenía miedo. Tardé bastante en llegar a un punto en el que ya no se trataba solo de mí, en el que supe que la sexualidad puede ser una unión saludable y espiritual. Una de las cosas de las que estoy más orgullosa, añadió, es que ya no odio a ese hombre. ¿Cómo te sientes con respecto a él? Rezo por él. Y ya no huyo de mi historia. Simplemente llevo una vida saludable, comprometida y honesta. Beverly, ¿qué te gustaría decirle a alguien que esté sanando de una violación?
No te rindas, dijo apasionadamente. Puedes llegar a un lugar mejor, pleno y saludable. Ahora tengo un mayor control de mi vida, mantengo una relación más íntima conmigo misma, y me siento mucho más plena que antes de la violación. Escogí este camino en algún nivel y me trajo a donde estoy ahora. Estoy agradecida por sentirme tan vinculada conmigo misma y con el espíritu. Las impresiones de Pamela sobre Beverly. Después de hablar con Beverly, me quedaba solo una posible señal de un plan prenatal entre ella y el violador. El beso. Sin saber qué pensar de él, y luchando intensamente con la idea de que un alma aceptaría participar voluntariamente en una violación, estaba ansioso de plantear preguntas a Pamela y Yeshua. ¿Beverly y Steve se habían conocido realmente antes de encarnar? ¿Alguno de ellos, o ambos, habían sido conscientes de la posibilidad de que se consumase la violación y, si es así, por qué habían creado ese plan? Antes de la sesión, Beverly le dijo a Pamela que rezaba por el alma de Steve y le preguntó cómo podría sanar cualquier vínculo kármico que aún quedara entre ellos. Empezaré conectándome a tu aura, Beverly, y describiré lo que veo y siento, dijo Pamela. De nuevo, recordé que Pamela usaba la palabra sentir refiriéndose a su don de clarisensibilidad, es decir, su capacidad de entrar en el campo energético de Beverly y sentir, de primera mano y por experiencia propia, lo que hay en su interior. Cuando miro la energía que te rodea, siento una apertura en tu corazón que te resulta útil para aprender y comprender la vida y lo que has sufrido. Siento un vínculo dentro de ti, con el Espíritu, con Dios, lo cual quiere decir que estás abierta a una orientación más alta. También veo que has sufrido muchas emociones densas. Tu aura se siente débil, vulnerable. Está abierta de una forma muy positiva para recibir orientación, pero también en el sentido de estar desprotegida, de albergar inseguridad dentro de ti, sin saber si percibes las cosas adecuadamente, si lo está haciendo bien o no. Debes sentirte más orgullosa de ti misma, de todo lo que has logrado y por lo que has pasado, pero sin perder la fe en el proceso. Estoy segura de que puedes tener más confianza en ti misma, aunque te resulte muy difícil debido a lo que te ocurrió en el pasado, no solo la violación, sino también otros hechos de tu infancia. Cuando percibo la energía de tu infancia, siento claramente que ha habido algún tipo de agresión hacia ti. El propósito de tu alma en esta vida es lidiar con esa agresión, poner límites a tu alrededor y no permitir que se apodere completamente de ti o que entre profundamente en tu alma y en tu cuerpo. Tu propósito en esta vida es dar la cara por ti misma. Tienes que aumentar tu autoestima y no dejarte arrastrar hacia las energías de otras personas, personas que no son las más adecuadas para ti. En tus chakras primero y segundo, los centros energéticos en la base de tu espina dorsal y en tu estómago, todavía hay emociones sin resolver, especialmente la ira. Siento que hay una tendencia en tu personalidad a ser muy agradable y dulce para adaptarte a los demás, pero en esos dos centros energéticos inferiores existe ira debido a que se te niegan tus necesidades. Si es posible, sería deseable volver a la experiencia de la violación, y entrar en el cuerpo en ese momento. Entiendo que es algo difícil, pero el daño que se te infligió, física y emocionalmente, fue percibido por tu cuerpo y todavía tiene que abordarse en todos los niveles para que puedas liberarte completamente de él. Aunque Beverly había avanzado mucho en su sanación, la declaración de Pamela no me sorprendió. Cuando no podemos o no queremos expresar las emociones, y, sin duda, Beverly no había sido capaz de expresar su ira cuando se produjo la violación, esa energía es empujada literalmente hacia el interior de las células corporales. Allí se asienta, esperando siempre el momento de su liberación, y mientras tanto puede incluso provocar enfermedades. No importaba que Beverly se hubiera disociado durante la violación. Su mente subconsciente y la conciencia elemental de su cuerpo eran bien conocedores de la agresión. En su trabajo de sanación, Beverly liberó parte de su ira, la parte que estaba en su conciencia deliberada, pero aparentemente había más. Pamela continuó. En esta vida debes utilizar la ira conscientemente y sentir su poder de sanación.
Si la abordas abiertamente y la aceptas, puede hacerte más consciente de tus verdaderos límites y ayudarte a centrarte y arraigarte más. Si vuelves a la experiencia de la violación e imaginas que no estás fuera de tu cuerpo sino dentro de él, podrás descubrir lo que realmente sentiste en ese momento. Podrás experimentar la humillación, la desesperación, la impotencia y también el odio, y la ira contra ese hombre que cruzó violentamente tus límites. Es importante sentir estas emociones. Puede parecer demasiado destructivo volver a la experiencia y revivir toda esa negatividad, pero al hacerlo, la estás expulsando de tu energía, de tu cuerpo, y te sentirás liberada debido a ello. El proceso descrito por Pamela tiene una profunda capacidad de lograr la sanación. Es importante que el hecho de revivir la violación se realice gradualmente, y bajo la supervisión de un asesor capacitado. De lo contrario, existe el riesgo de volver a sufrir el trauma. Un apoyo afectuoso de la familia y los amigos resulta inconmensurablemente útil en el proceso. Durante la violación, le dijo Pamela a Beverly, no pudiste afrontar estas emociones. De hecho, las emociones que tuviste eran tan fuertes que llegaron hasta tu hermana. Ella experimentó parte de la angustia que tú no fuiste capaz de sentir. Tus emociones estaban en el aire, flotando energéticamente a tu alrededor, sin que tú las asumieras. Tu hermana, que estaba vinculada contigo en un nivel emocional, sintonizó con ellas. Te ayudó a arraigarte e integrarlas, no literalmente en tu cuerpo, pero te libró de una parte de esa carga al experimentarla físicamente. No estás en deuda con ella. Eso es algo que quería hacer por ti, aunque quizás no conscientemente. Tu reacción en ese momento, es decir, la disociación, fue positiva. Es importante aceptar lo que ocurrió y mirarte a ti misma con compasión. Vuelve en tu mente a la experiencia de la violación. Imagina que mientras pasas por este acto, estás ahí, de pie, a tu lado, como un ángel. Puedes verte a ti misma ahora, como el ángel que eres, como una niña gritando o llorando. Pregúntale, ¿qué sientes? Al dialogar con tu niña interior, que representa a tus emociones puras y espontáneas. En ese momento puedes ayudarla a aceptar la experiencia, y a integrar todas las emociones que fueron parte de ella. Nuevamente oía hablar de la importancia de la liberación emocional. Liberamos las emociones al expresarlas, y para expresarlas, debemos sentirlas. Para sanar, es necesario sentir. Puedo ver, le dijo Pamela a Beverly, que en el nivel emocional, en el nivel de la niña interior, lo que ocurrió en el momento de la agresión es que, en realidad, tú tenías sentimientos muy ambivalentes hacia el violador. Tu parte humana se sentía abrumada por la experiencia y tenía mucho miedo, pero también había otra parte de ti que se sentía vinculada de algún modo con ese hombre. Esto resultaba inexplicable en ese momento. De hecho, se remontaba a una vida anterior en la que conocías al violador. Esto explica el hecho de que le dieras un beso antes de irte. Iré ahora a esta energía de la vida anterior que percibo entre vosotros. Siento y veo que, en cierto momento, tú eras la madre de este hombre. Lo separaron de ti a una edad temprana, cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años, y estaba terriblemente disgustado debido a esto. Nunca te perdonó. Examinaré esta vida anterior desde el comienzo para aclarar por qué ocurrió esto. Te veo como un bebé en ella. Tu madre, que es muy amigable y te adora, te sostiene en sus brazos. Es un poco soñadora. Le gusta fantasear y no estar completamente presente, pero es amable y cariñosa. Tu padre es un hombre religioso con una moralidad muy estricta. En algún momento, tu madre muere. Tú todavía eres pequeña, tienes unos 4 años de edad. La relación con tu padre no es cálida. Emocionalmente, experimentas el abandono y te sientes sola. Estás furiosa. Cuando tu madre muere, sientes que te lo han arrebatado todo. Sin embargo, también percibes el dolor de tu padre y te sientes muy triste al respecto. Casi piensas que es culpa tuya.
Psicológicamente, tiendes a sentirte culpable del dolor de otras personas, aun si no eres la responsable. Tratas de ayudarlo a aliviar su dolor e incluso de desempeñar el papel de tu madre para él. Su reacción es mixta. Por una parte, tu padre es un hombre moralista que no sabe cómo afrontar las emociones. Tu energía es tan cálida, llena de amor y compasiva que no sabe qué hacer con ella. Parece incapaz de recibirla. Por otro lado, se siente atraído hacia ti de una forma que no es pura. Siente una atracción sexual hacia ti. Busca el consuelo en tu presencia, casi como si tú fueras la mujer a quien perdió. Esto te resulta muy confuso. En algún momento, te toca de un modo inapropiado, y te pide que te acuestes en la cama con él. Te sujeta y busca consuelo, pero no es solo como padre. Está muy confundido sobre la sexualidad en general. La desprecia pero no puede reprimirla completamente. Es difícil para ti conocer tus límites o enfurecerte con él. Te sientes culpable y piensas, ¿acaso no debería darle más? Es demasiado confuso para tu mente. Al llegar a la mayoría de edad, continuó Pamela, tu padre te pide que te cases con un hombre. Tú no lo amas, pero accedes porque no te atreves a contradecir a tu padre. Todavía piensas que es sabio, que tiene un gran conocimiento. Habías dependido completamente de él cuando eras niña, por lo que confiabas en él. No te sientes a gusto con el hombre con el que te casaste. Este hombre es amigo de tu padre. Es muy posesivo y celoso. Le temes. Te quedas embarazada y tienes un bebé. Este bebé es el alma de Steve y cuando nace y lo sujetas entre tus brazos, te sientes realmente contenta. Es uno de los momentos más hermosos de tu vida. Te sientes asombrada. Es un bebé adorable y sientes que, por primera vez, tienes a alguien para ti misma, alguien a quien amar, alguien con quien las cosas no serán tan difíciles. Esperas con ansia cuidar de él y darle todo tu amor. Sin embargo, nada resulta como lo habías planeado. Tu marido se vuelve muy celoso de su propio hijo por atraer toda tu atención. Observa la felicidad que sientes con vuestro hijo y se enfurece por ello. Incluso se vuelve muy desconfiado y físicamente violento, hasta el punto de golpearte. El niño, a quien llamaré Steve, odia a su padre. No puede tener una buena relación con él. Se siente tu protector. También siente que depende de ti, porque tú eres el único rayo de luz en su vida. Quiere estar contigo constantemente. Es posesivo en la forma en que un niño lo es. Cuando Steve tiene 9 o quizás 10 años, tu marido te obliga a separarte de él. Lo envía a un internado para que reciba una educación muy estricta y disciplinaria. Tu marido te dice que esto es lo mejor para el niño, porque mantienes una relación poco sus exigencias. Cuando las personas que dirigen el internado os separan, tu corazón se rompe. Tienen que llevarse a Steve por la fuerza. Te grita con gran furia porque estás permitiendo que se lo lleven, porque no pudiste ir en contra de la voluntad de tu marido. Tú piensas que lo traicionaste. Te sientes culpable y dividida entre tu lealtad hacia tu marido y tu lealtad hacia tu hijo. En el momento mismo de la separación, Steve se sintió tan traicionado y abandonado que en su interior surgió una profunda ira hacia ti que puso en marcha una energía kármica, una necesidad de vengarse de ti, pero también de acercarse de nuevo a ti. Después de dejarlo, Steve albergaba sentimientos encontrados de amor y odio hacia ti. Estas emociones nunca se resolvieron en esa vida. Por tu parte, tú te sentiste culpable el resto de tus días. Albergabas mucho odio hacia ti misma. Aquí lo teníamos. Las emociones sin resolver entre dos almas, particularmente la falta de perdón, crean lazos kármicos que deben ser resueltos, si no en una vida, en otra. Se dice que el perdón es desatar los lazos que atan. Esos lazos no se habían desatado en la vida anterior de Beverly con Steve y, por esa razón, se habían llevado hacia la vida actual en un intento de sanarlos.
La lección que se puede aprender de esta experiencia, explicó Pamela, es que tienes que dar la cara por ti misma y por tu energía femenina. Aquí, Pamela no se refería a la violación, una situación en la que Beverly no había podido defenderse, sino a la vida en general. La violación te ha llevado al centro de tu misión en esta vida. Aprender a hacer frente a las emociones que tienes. Honrarte y dar la cara por ti misma, siendo afectuosa y muy firme para protegerte, y conocer el equilibrio entre dar y recibir. En este momento, el paso más importante que puedes dar para sanarte a ti misma aún más es abordar la ira sin resolver que todavía guardas dentro de ti debido a la violación, pero también debido a otros hechos de tu vida en los que tuviste que hacer frente a otras formas de agresión masculina. Vuélvete consciente de la ira. Aunque en ocasiones esto resulta difícil, puede ser útil expresarla, por ejemplo, golpeando fuertemente una almohada con los puños o el suelo con los pies. De ese modo, el cuerpo puede ayudar a despertar la ira. La ira puede ser una fuerza de sanación. No es negativa. Solo cuando la reprimimos y nos sentimos carentes de valor debido a ella, nos confundimos y nos deprimimos interiormente. Sin embargo, la ira en su forma original solo dice: no, no es esto lo que quiero. Esta es una respuesta muy auténtica. Siento que te has acostumbrado a reprimir esta reacción. Es muy importante volver al sentimiento original y simplemente dejarlo ser. Si lo haces, será como una inmensa ola en el océano. Cuando llega a su punto más alto, fluye hacia la playa y se vuelve silenciosa y tranquila. Las emociones tienen su propia dinámica. Si las dejas libres, producirán paz y liberación. Tienen una tendencia natural a equilibrarse. Me dijiste que rezabas por el alma de Steve y porque cualquier vínculo kármico que exista entre vosotros pueda ser sanado en esta vida. Preguntaste si esto había ocurrido y si no, ¿qué era lo que podías hacer para lograr este objetivo? Ante todo, debes resolver tu propio karma. En realidad, el karma no se comparte. Cada uno es responsable de sí mismo, y puede trabajar su propio karma en una relación mutua, pero tú tienes tu karma y él tiene el suyo. Steve tenía un gran sentido de la culpabilidad e incluso de estar maldito debido a lo que te hizo. Ahora que ha cruzado al otro lado, ha llegado a comprender que tú fuiste responsable de lo que te sucedió, así como él fue responsable de lo que hizo, y de lo que le sucedió a él. Aquí, comprendí que Pamela se refería al nivel del alma, no al de la personalidad. Este conocimiento lo ha liberado de su oscuro odio a sí mismo. Está recibiendo ayuda en el otro lado. Está aprendiendo y creciendo. Sin embargo, quiero dejar claro que si está aprendiendo o no de su pasado, eso solo le compete a él. Si resuelve su karma o no, no te afectará a ti. Lo que te afectará, continuó Pamela, es cómo haces frente a tu propio problema. Perdonarte a ti misma por haber atraído este hecho a tu vida. Es muy valiente y te da un gran poder ver que, en cierto nivel, tú eres responsable de aquello que atraes a tu vida. Es un avance espiritual muy importante liberarte de la idea de que únicamente eres una víctima impotente, y saber que tienes poder sobre tu vida, no solo de atraer determinadas circunstancias hacia ella, sino también de superarlas y sanarte a ti misma. Tú tienes esta conciencia. Es muy importante ahora que te mires a ti misma con compasión, y que permitas que la parte de ti que aún está traumatizada por la violación se exprese plenamente. La autoexpresión produce un equilibrio. Al permitirte sentir las emociones reprimidas, le dices a tu niña interior: te quiero mucho. Eres tan digna de ser amada que accedo a que te expreses plenamente, porque así puedes llegar a un punto en el que vuelvas a sentir la alegría y el amor que realmente eres. Es posible liberar el gozo de vivir, la creatividad, el amor y la inocencia del niño interior. Es posible revelar su naturaleza original si permites que las emociones negativas se expresen. Si oras por el alma del violador, mira profundamente dentro de ti para ver si hay culpabilidad.
Una persona violada puede sentirse culpable al pensar que ella también podría haber dañado al violador. Puedes pensar: ahora irá al infierno por mi culpa. Esto no es así. No tienes que orar por su alma por esa razón. Sin embargo, si llegas al punto de sentir una profunda compasión por ti misma, y de liberar todas las emociones que acompañan a la violación, podrás llegar a una etapa en la que digas: lo perdono. Puedo ver cómo esto surgió de su pasado, cómo la persona que era lo condujo a esta acción. Al perdonar al violador de ese modo, te liberas realmente. Es algo hermoso que puedes hacer. El perdón se produce de una forma natural cuando te amas, y te perdonas completamente y puedes abrazar cada una de esas partes de ti que han sido lastimadas y traumatizadas. En ese punto, el perdón estará ahí, simplemente como algo de lo que te das cuenta. Lo he perdonado. No tienes que rezar por su alma porque te sientas culpable. Hazlo porque puedas sanar en esta vida. Eso liberará al violador, pues cuando su alma sienta que tú estás libre del dolor causado por su acto, se aliviará su sufrimiento. Es ante todo cuando te ayudas, y te sanas a ti misma cuando le ayudas también a él a crecer y evolucionar. Con respecto al karma de la vida anterior que describí, se ha equilibrado. Ambos están empatados, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, para liberar realmente el karma, es necesario que veas la responsabilidad que tú misma tuviste en este suceso y, después, que resuelvas tus propias emociones dañadas. Interpreté el uso del término responsabilidad por parte de Pamela como una referencia a la energía. En otras palabras, ¿qué clase de energía había estado presente en el interior de Beverly, bajo el nivel de su conciencia deliberada, que había hecho posible que la violación se incorporara en su experiencia? Esa es la verdadera esencia de la resolución del karma. Añadió Pamela. Tú lo estás haciendo, Beverly. Si sigues por este camino de autosanación, volviéndote más fuerte y aumentando tu autoestima y la sensación de tu propia valía, no habrá ninguna necesidad de que vuelvas a reunirte con Steve en estas circunstancias tan dolorosas. Dejaréis de atraeros mutuamente. Hablar con Yeshua. La clarisensibilidad, que le permitió sentir las emociones conscientes y subconscientes de Beverly, así como sus emociones de una vida anterior, y la clarividencia, gracias a la cual pudo ver la encarnación anterior de Beverly, de Pamela permitieron obtener una explicación clara del vínculo entre Beverly y Steve. Para ampliar nuestro conocimiento, Beverly y yo le pedimos a Yeshua que abordara la cuestión de por qué un alma planearía, antes de nacer, experimentar un desafío tan doloroso. Ella me permitió plantear la mayoría de las preguntas en nombre de ambos. Deseamos decirte que honramos el camino que has elegido. Le dijo Yeshua a Beverly. Has sido valiente y has estado dispuesta a afrontar tu propia oscuridad en puntos cruciales de tu vida. Tu alma está despertando, Beverly, y esa parte de ella que ha experimentado la oscuridad y las dificultades y está aprendiendo cómo superarlas, y cómo aceptar a su verdadero yo te está profundamente agradecida. Te recomendamos que dediques un tiempo todos los días para honrarte y bendecirte haciendo algo amable y servicial para ti misma. Es importante que reconozcas a diario lo lejos que has llegado, y lo hermosa y valiosa que eres ahora mismo. Yeshua. Dije. Por favor, háblanos sobre el vínculo en la vida anterior entre Beverly y el violador. Beverly era su madre en una vida anterior. Respondió Yeshua, confirmando lo que Pamela había visto. Le infligió dolor al separarse de él a una edad temprana. Él se sintió profundamente dañado, ofendido y enfurecido. En cierto nivel, ella estaba de acuerdo en que tenía razón, que lo había abandonado y que merecía un castigo por ello. Estas emociones de carencia de valor por parte de ella, y de ira por parte de él no fueron resueltas durante aquella vida. En esta encarnación actual volvieron a reunirse, y el hijo apareció como el hombre que violó a Beverly. Él aún deseaba su reconocimiento, su amor, pero solo podía pedírselo de una forma agresiva.
¿Por qué Beverly besó al violador antes de salir de la habitación? Había sentimientos maternales en su alma cuando lo hizo. La dinámica de la vida anterior se desarrolló durante la violación. En cierto nivel, ella se sintió apenada por lo que le hizo en esa vida anterior. El beso fue un gesto de perdón hacia él que provino del alma. En el nivel de la personalidad terrenal, ella todavía tendría que hacer frente a las poderosas emociones de miedo, ira y tristeza que le provocó la violación. ¿Y las personas que juzgan a Beverly por besarlo? Es sabio mirar más allá de las apariencias externas, y estar abierto a la posibilidad de que la relación entre la víctima y el agresor sea psicológicamente muy complicada. Además, ella no quería besarlo como una decisión deliberada. Simplemente ocurrió. Se hallaba en un estado de sueño en ese momento, y revivía los recuerdos de su alma que le hicieron besarle. El hecho de juzgar un acto como ese es una forma de reducir la complejidad y hacer que la víctima se sienta avergonzada y culpable, mientras que son precisamente las emociones inesperadas y supuestamente prohibidas las que pueden arrojar una nueva luz y permitirnos comprender los sentimientos de la víctima en un nivel más profundo. ¿Beverly planeó esta experiencia antes de nacer? Pregunté. ¿Y si fue así, por qué? Su alma sabía que era necesario hacer frente al problema de negarse a sí misma, que desempeñó una función muy importante en varias de sus vidas. En una encarnación anterior, la que describió Pamela, Beverly tuvo problemas al confrontar la agresión masculina y proteger sus límites como mujer. Decidió planificar el potencial de la violación en su camino de vida porque quería arreglar este asunto. Al ser violada, se vio obligada a afrontar emociones muy profundas de carencia de valor, impotencia e incapacidad de dar la cara por sí misma. Esto le daría a su alma la oportunidad de superar estas emociones y antiguas creencias negativas sobre sí misma. De igual modo, su alma se sentía personalmente en deuda con el violador porque lo había abandonado cuando fue su hijo en esa misma vida anterior. ¿Por qué planeó esto el violador? Su alma todavía experimentaba la ira, el dolor y la indignación con respecto a Beverly por haberlo abandonado en una vida anterior. La parte más ignorante de su alma siguió el impulso de vengarse, y la parte más elevada permitió que aquella hiciera las cosas a su manera porque sabía que, mediante esa acción, podía darse cuenta finalmente de que uno no puede obtener el amor de otra persona a través de la violencia. El amor se tiene que ofrecer libremente. De lo contrario es solo obediencia y miedo. El alma del violador tenía que aprenderlo, y lo ha hecho en parte, aunque todavía tiene que afrontar mucho miedo y agitación en su interior. Los planes de vida se desarrollan a menudo durante varias encarnaciones. Continuó Yeshua. Un alma puede trabajar en determinado asunto durante muchas vidas, logrando cierto progreso en cada una de ellas. Planear un desafío vital que obligue a llevar al primer plano el problema concreto permite que el alma tome nuevas y mejores decisiones. Un alma evolucionada y una menos evolucionada pueden planear la violación en sus vidas, reconocerla como algo que coincide con ciertas creencias profundamente enraizadas sobre su propia carencia de valor. Internamente, toda alma quiere enfrentarse a su oscuridad para superarla. Lo semejante atrae a lo semejante. El alma se ve impulsada a llevar a la luz aquello que es oscuro al atraer circunstancias exteriores que reflejen su oscuridad interior. En general, las almas más evolucionadas tendrán mayores oportunidades de hacer frente al desafío espiritual inherente a la violación. Para ellas, será más fácil enfrentar sus emociones y superarlas porque existe un vínculo más fuerte con el espíritu. En la vida terrenal, estas personas pueden parecer increíblemente resistentes y seguras, y son un ejemplo de inspiración para los demás. Las almas menos evolucionadas pueden quedarse estancadas más fácilmente en el trauma, y en las emociones densas provocadas por la violación, y requerir más tiempo, incluso otras vidas, para crecer y desarrollarse. Sin embargo, en ambos casos, el alma elige esta experiencia porque solo puede crecer atrayendo en el exterior lo que desea cambiar en su interior. No creo en el mal.
Le dije a Yeshua. En lugar de ello, creo que algunas personas sufren un dolor enorme y que, en su dolor, hacen cosas a las que llamamos mal. Tienes razón. No existe el mal puro o absoluto. El mal surge del dolor no reconocido. No es el dolor mismo el que hace surgir el mal. Negarlo y reprimirlo es lo que produce un deseo de infligir dolor a otros. Si, por el contrario, se afronta y se acepta conscientemente, y si quien lo sufre se permite sentirlo en todos los niveles, se disipará e incluso hará que la persona sea más afectuosa y sabia. Las emociones inicialmente puras del miedo, el dolor o la ira, al ser juzgadas y reprimidas, se convierten en creencias negativas del estilo: soy un cobarde, soy incapaz de superar el dolor, soy demasiado sensible y no puedo hacerle frente a la vida, o debo ser agradable y obediente porque la ira es mala. Siempre que las personas reprimen sus emociones iniciales, y las convierten en juicios de carencia de valor, se vuelven tensas, deprimidas e incluso violentas. Siempre permanecen en una lucha constante consigo mismas. Cuando esta lucha se vuelve insoportable, pueden dirigir hacia otras personas la ira que originalmente dirigían hacia sí mismas. Es entonces cuando se convierte en mal, como vosotros lo llamáis. Detrás de la ira siempre hay un dolor no afrontado. Abordar este dolor es la clave para afrontar el mal en el nivel más básico. Yeshua. Pregunté. ¿Cuál era la probabilidad que tenía Beverly antes de nacer de sufrir esta violación? Muy alta, digamos un 80%. Ese porcentaje, sin embargo, no es absoluto. Era de un 80% dado el estado del alma de Beverly al principio de esta vida, y la forma en que los seres humanos se desarrollan en general durante sus encarnaciones en la Tierra. En general, no es fácil despertar. A menudo, se necesita una crisis para cambiar interiormente. Hay un gran miedo en la Tierra que penetra en las mentes de los seres humanos y que los hace resistirse al cambio. Tienden a aferrarse a las viejas formas de evitar el dolor, incluso si esas mismas formas son dolorosas. Beverly tenía un patrón de autonegación en su psique, una tendencia a dar demasiado a los demás, descuidando sus propias necesidades y, en última instancia, el carácter sagrado de su propio yo. Este patrón doloroso de autonegación hizo que atrajera la violación hacia su vida. En cierto nivel, permitió que se produjera. Una creencia negativa sobre su propia carencia de valor permitió que el violador entrara en su realidad física. Ahora, lo que ocurre como consecuencia de este supremo acto de violencia es que Beverly se encuentra en una encrucijada. Puede perderse en la experiencia del dolor y de la condición de víctima, o decidir hacerle frente y ver este dolor como el resultado de un patrón negativo en su interior que, debido a la violación, destaca ahora claramente, listo para ser abordado y liberado de forma consciente. La agresión sexual que sufrió es un catalizador espiritual que la invita a abordar el asunto de la carencia de valor. Ella sabía todo esto en un nivel profundo, en el momento de la violación. Las almas saben que tales sucesos las llevan a una encrucijada. Saben que han atraído estos sucesos a sus vidas. Y también saben que les ofrecen la posibilidad de realizar un profundo cambio interno. El hecho de decidir no verse a sí mismas como víctimas, sino aceptar el desafío y crecer gracias a él, es la mayor victoria del alma. Siempre que un ser humano elige este camino, su grandeza y su divinidad destacan claramente. Yeshua, ¿hubo algo que Beverly pudo haber hecho para evitar la violación? Más en general, si alguien ha planeado una experiencia dolorosa, esa persona puede encontrar, después de nacer, una forma de aprender las lecciones de una manera menos dolorosa. Siempre existe una posibilidad de despertar en la vida antes de lo esperado. Contestó Yeshua, cancelando así ciertos sucesos con probabilidades de ocurrir. En teoría, Beverly pudo haber despertado antes, lo que habría hecho que la violación fuera innecesaria. Digo esto para que se comprenda que uno siempre es libre de cambiar su vida. Mis palabras no son un juicio hacia las decisiones de Beverly.
Hablando en términos prácticos, dada la manera en que empezó esta encarnación, cargando los recuerdos de vidas anteriores, evitar la violación era una posibilidad muy remota. Nosotros no juzgamos si el alma participa o no en un desafío creado por ella misma. Respetamos y celebramos que lo evite a través del autodescubrimiento, pero también que lo afronte mediante el sufrimiento. En ambos casos se requiere un gran valor y un espíritu claro y resuelto. El objetivo de ser más consciente es despertar al conocimiento de la propia divinidad y del propio poder creativo y, de esta manera, crecer a través de la satisfacción en lugar de hacerlo mediante el sufrimiento. La naturaleza del alma es el gozo. El dolor no es necesario. Cuando te encuentras estancado en el dualismo, puedes usar el sufrimiento para despertar, pero eso no quiere decir que sea intrínsecamente necesario. Si buscas iluminarte al reflexionar sobre tu vida, tu psique y tus relaciones con otros, si afrontas tu propio dolor emocional, y te atreves a mirar directamente tus partes oscuras, esto tendrá, sin duda, un impacto en el tipo de circunstancias y sucesos que atraigas a tu vida. De este modo, puedes evitar enfermar, que te despidan o tener un accidente. Tú te aferras conscientemente a tu vida, incluso si no sabes qué hechos estás esquivando con tu intención consciente de crecer. Hay ciertas llamadas de atención planificadas, pero algunas de ellas existen solo como posibilidades. Si ya no las necesitas, desaparecerán de tu línea de vida. Los planes de vida son flexibles. Pueden cambiar de acuerdo con tu crecimiento interior. Yeshua. Señalé. Algunos pueden sentirse ofendidos, enfadados o incluso consternados por este diálogo, pues podrían creer que denigra a la persona violada o que exime al violador de la responsabilidad de sus acciones. Sí, resulta algo forzado decir que las personas son responsables en cierto nivel de los crímenes cometidos contra ellas. Uno debe tener siempre mucho cuidado al afirmar esto. Mi consejo para la víctima es que descubra por sí misma si esta perspectiva le resulta sanadora o no. Nadie debe decirle nunca a una mujer violada que ella misma es responsable en cierto nivel de su agresión, especialmente debido a que las víctimas de una violación son muy proclives a sentirse culpables y avergonzadas. Estas mujeres deben verse libres para expresar de una forma segura toda su ira y su furia contra el agresor. Sin embargo, en algún momento, ellas mismas podrían sentir el impulso de asumir su responsabilidad, inicialmente no tanto por el suceso mismo, sino por la forma en que lo afrontan. Podrán darse cuenta de que el hecho de recuperar su responsabilidad proporciona un gran poder. Si se sienten abiertas a una perspectiva espiritual, incluso podrán adoptar la idea de que la violación fue un suceso que, desde el nivel del alma, atrajeron a sus vidas. Esta perspectiva solo tiene un verdadero valor espiritual cuando les resulta liberadora. Desde un punto de vista práctico y legal, añadió Yeshua, el violador debe ser considerado completamente responsable de sus actos. El sistema legal ha de defender la verdad espiritual de que todas las mujeres deben ser respetadas en cuanto a su identidad sexual y que la violencia es negativa. El sistema jurídico no debe reflejar las partes oscuras e ignorantes del interior del agresor o de la víctima. En lugar de ello, tiene que ser un faro de luz que refleje ante ellos lo contrario de estos puntos ciegos u oscuros. Al hacer responsable al violador, el sistema jurídico irradia una afirmación positiva sobre cómo las personas deben tratarse unas a otras en una sociedad iluminada. Yeshua, si una violación fue planeada antes de nacer, ¿eso quiere decir que el violador no adquiere karma? La violación siempre se produce desde una parte del alma del violador que es ciega a la verdad, una parte que tiene miedo y que es ignorante. Este acto generará karma independientemente de si es planificado o no. Si una violación no se planifica antes del nacimiento, ¿qué le ocurre al violador en su evaluación de vida después de morir? Eso depende de cómo haya evolucionado después de la agresión. ¿Ha asumido su responsabilidad? ¿Se ha abierto a lo que sufrió la persona a quien violó? ¿Se ha enfrentado a sus propias emociones más oscuras?
¿Estás diciendo que si el violador está realmente arrepentido de lo que hizo, habrá menos karma que deberá equilibrarse en otra vida? Sí, confirmó Yeshua. Asumir la responsabilidad de nuestra propia oscuridad siempre nos conecta más fuertemente con el espíritu. Cuando se hace, surge la posibilidad de la sanación y el perdón. Aún así, el violador todavía podría atraer una vida en la que será víctima de alguna agresión sexual, ya que su alma podría sentir la necesidad de sufrir las emociones de la persona a quien violó para poder liberarse realmente de sus propios errores. Sin embargo, si su alma ha asumido su responsabilidad y ha evolucionado más tras la violación, y en la vida después de la muerte, en la siguiente encarnación superará ese trauma más fácilmente que si no hubiera asumido su responsabilidad y no sintiera un verdadero arrepentimiento. Entonces, el karma podrá crear las mismas consecuencias, es decir, desafíos vitales en el nivel físico, pero serán sobrellevadas de un modo más sencillo y desenvuelto. Yeshua, la violación es un terrible acto de violencia contra un ser humano. Para muchas personas es difícil creer que un Dios afectuoso pueda permitir que algo así ocurra. El espíritu permite que el alma experimente la vida sin limitaciones. Excluir ciertas experiencias, incluso si son actos oscuros, iría contra la naturaleza del espíritu, que es creatividad ilimitada. Sin embargo, el espíritu no está fuera de la creación. Está presente en la persona violada, sufriendo con ella. No es un intruso. Tú eres el espíritu que está atravesando por una experiencia humana. ¿Por qué el alma de Beverly no planeó aprender de alguna manera menos dolorosa? Pregunté, pensando en lo que Yeshua había dicho anteriormente acerca de que el sufrimiento no es necesario. Se sentía incapaz de aprender de una forma diferente y más satisfactoria. A menudo, el alma tiene que ver sus propias creencias negativas reflejadas en sucesos exteriores para darse cuenta finalmente de que son falsas. En ocasiones, al llevar las cosas a los extremos, te das cuenta de que tú eres parte del espíritu, amado incondicionalmente como tal y, por lo tanto, capaz de crecer a través de la felicidad en lugar de hacerlo a través del sufrimiento. Más acerca de la sanación. El dolor emocional de una violación es muy profundo y duradero. Dije, ¿cómo puede una persona sanar real y totalmente de esa experiencia? Ser violado es una de las heridas más profundas que alguien puede experimentar como ser humano. Observó Yeshua. En la Tierra, esto les ha ocurrido a las mujeres en una escala tan amplia que podríamos hablar de una herida femenina colectiva, que tiene una gran necesidad de ser sanada en esta era. Actualmente, la humanidad está a punto de experimentar un despertar. Está liberándose de un pasado lleno de violencia y de un gran sufrimiento. Dentro de la transformación actual de la conciencia, la sanación de esta herida colectiva es de gran importancia. La energía femenina es necesaria para crear el nuevo despertar, ya que solo al vincularse con los poderes de la intuición, los sentimientos y la empatía, la humanidad encontrará el equilibrio de nuevo. ¿De qué manera esta herida, el trauma colectivo de haber sido violadas, humilladas y despreciadas, puede ser sanado por las mujeres de hoy? ¿Cómo es posible afrontar la profunda herida emocional de una violación? Lo primero que se necesita para hacer frente a cualquier trauma es revivir, de manera consciente y compasiva, las emociones experimentadas. Una persona no puede liberarse del trauma de una agresión sexual sin enfrentarse a las emociones que este hecho ha provocado en su interior. Casi siempre, estas emociones fueron reprimidas porque eran demasiado abrumadoras para afrontarlas en el momento en que se consumó la violación. Muchas mujeres sienten como si salieran de sus cuerpos durante la violación, por lo que solo están parcialmente presentes, además de cerrar los chakras o centros de energía inferiores. La energía de sus genitales y de su abdomen se congela, por así decirlo. Esto ocurre casi automáticamente, como un intento de no sentir el dolor. El resultado es que pierden contacto con sus emociones. A menudo, les resulta difícil sentir la ira, el dolor y la tristeza que se halla en su interior.
En algún momento, muchas mujeres incluso empiezan a acusarse de haber provocado la violación, en el nivel de la personalidad. Se sienten culpables o avergonzadas. Como resultado de no permitir realmente las emociones originales de miedo, ira y tristeza, sino todo lo contrario, reprimirlas, estas emociones se convierten en juicios negativos contra sí mismas, y esto podría traducirse en depresión, adicción u otro tipo de conducta autodestructiva. La clave, dijo Yeshua, es volver a la experiencia y permitir que las emociones puras de miedo, ira y tristeza que estaban ahí durante la violación entren plenamente en tu propia conciencia. Siéntelas sin juzgarlas. Puede ser útil que alguien esté a tu lado para ayudarte durante el proceso, alguien que se sienta cómodo al permitirte expresar libre y abiertamente tus emociones, pero de forma tranquila, sin dañarte a ti misma o a los demás. De este modo, integrarás partes de ti que se han cerrado, y que has reprimido debido a la agresión. La ira, el dolor y la tristeza tienen un gran poder de sanación si les permites fluir libremente a través de ti. Te permitirán empoderarte y crearán un nivel de amor a ti misma que no conocías antes. Después de que hayas revivido e integrado estas emociones, algo que podría tardar muchos años, es posible que te sientas libre otra vez, libre en tu cuerpo y a gusto con tus emociones. El recuerdo de aquel acto todavía estará ahí, pero rodeado de compasión en lugar de aversión hacia ti misma. Es posible sanar las cicatrices emocionales que provoca la violación, y cuando lo haces, te conviertes en un rayo de luz para otras personas que también la han experimentado. Si alguien ha superado el trauma de la violación, habrá construido un sólido sentido de autoestima y dignidad como mujer. Y no solo se sanará a sí misma, sino que también ayudará a otras mujeres a sanar, porque está cambiando la conciencia colectiva mediante su luz interior. En este momento, únicamente a través del renacimiento y del empoderamiento de la energía femenina, logrados gracias a la sanación de la herida colectiva, la humanidad podrá avanzar hacia un estilo de vida más afectuoso y respetuoso con ella misma y con el planeta. Yeshua. Dije. Hablaste del poder de sanación que tiene el hecho de experimentar las emociones reprimidas en el momento de la violación. Si estas emociones son en gran parte o incluso totalmente subconscientes, ¿cómo saber que se debe realizar esa sanación? Uno lo sabe porque no se siente completo e íntegro. Contestó Yeshua. Existe una ausencia de satisfacción y creatividad en la personalidad cuando se han reprimido emociones importantes, incluso si ocurrió hace mucho tiempo, la sensación de no estar completamente presente en la propia vida, de no ser capaz de sentir y expresar las emociones de una forma profunda y sincera. Asimismo, alguien con emociones reprimidas siempre las teme y, por lo tanto, necesita distraerse continuamente, en ocasiones a través de actividades y relaciones, pero también mediante adicciones u otras conductas autodestructivas. Una persona puede reconocer la necesidad de sanar cuando está siempre intranquila, le resulta difícil relajarse o se destruye a sí misma de una manera aparentemente irracional. Yeshua, aunque como sociedad tendemos a centrarnos en las mujeres cuando hablamos de violación, los hombres también la sufren. La violación de un hombre implica el mismo dolor y el mismo trauma emocional. La forma de sanar es, en términos generales, la misma. Sin embargo, ellos tienen que afrontar además la incredulidad y el ridículo, porque a menudo no son tomados en serio. Para sanar, animaría a estos hombres a hablar con mujeres que han experimentado la violación. Encontrar el hilo común, el dolor compartido, los ayudará a hallar nuevamente la paz con la energía femenina. Necesitan que esa paz entre plenamente en sus emociones, que son parte de su lado femenino y sensible. Las preguntas de Beverly a Yeshua. Todo lo que has dicho sobre mis luchas, y lo que tengo que trabajar en esta vida, la dificultad para lidiar con la agresión, establecer límites saludables. Son cosas que reconozco claramente. Le dijo Beverly a Yeshua. ¿Cuál es el mejor enfoque que puedo adoptar al hacer frente a estos asuntos? Usa tu energía masculina, la parte de ti que es autoconsciente, que está enraizada y centrada.
Le aconsejó. Tus problemas con los límites nacen de una falta de confianza en tu propia energía masculina. Te has resistido a ella durante muchas vidas porque la has relacionado con la agresión y la opresión. Te has refugiado en la energía femenina, pero no es posible vivir en equilibrio sin usar ambas. La esencia de la energía masculina es mantener una separación próspera entre yo y los demás. Practica decir no siempre que sientas el impulso. Atrévete a confiar en tus impulsos. Permítete sentirte enfadada si experimentas esta emoción en tu interior. Dale la bienvenida a la ira como una amiga, como un mensajero. Si le ofreces tu amistad a la ira, y confías en el mensaje que esa emoción conlleva, te será mucho más fácil establecer límites. La reprimes porque temes su poder. Sin embargo, puedes incorporarla a tu poder. Te salvará, no te destruirá. Aceptar las emociones oscuras te convierte en un ser pleno y radiante. El poder que surge de este abrazo deliberado no es negativo, sino realmente la magnificencia de tu ser natural. Algunas de mis relaciones más íntimas han sido con hombres. Mi padre, mi hermano y mis sobrinos. Observó Beverly. Así que mis relaciones con los hombres han sido positivas y poderosas, lo mismo que negativas y violentas. Has atraído modelos positivos y negativos de energía masculina en tu vida. Señaló Yeshua. Las experiencias positivas son el resultado del deseo de tu alma de hacer las paces con la energía masculina, interior y exterior. En un pasado muy remoto de tu vida, abusaste de tu energía femenina al ejercer tu poder sobre los hombres. En estas vidas, tú eras el agresor en lugar de la víctima. En algún momento, sin embargo, ya no deseaste hacerlo. Renunciaste a tu poder y caíste en el extremo contrario. Te volviste débil y sufriste abusos durante varias vidas. Como alma, tratabas de hallar el equilibrio entre la energía femenina dominante y manipuladora y una feminidad sumisa y demasiado blanda. La solución consiste en adoptar una energía masculina equilibrada. Esto también equilibrará la energía femenina. El hecho de que hayas atraído relaciones negativas y positivas con los hombres muestra que has resuelto el viejo karma y recibido los frutos de ello, pero que todavía tienes que solventar algunos asuntos pendientes. Dimensiones paralelas. Ahora que nuestro diálogo sobre la sanación estaba completo, le pregunté a Yeshua sobre un importante tema. Las dimensiones paralelas. Yeshua, la decisión en la vida anterior de Beverly de enviar a su hijo al internado creó una dimensión paralela en la que lo mantuvo en casa. Sí. En esa línea de vida alternativa, ella se separó de su marido. Fue una vida paralela llena de retos, pero muy liberadora. ¿Puedes explicar en general qué son las dimensiones paralelas, cómo y por qué se crean y cómo dan servicio al alma? Supongamos que la personalidad llamada Beverly es como un árbol. Respondió Yeshua. El tronco, enraizado en el alma, representa los rasgos de carácter básicos de la personalidad, los parámetros con los que tiene que trabajar. Las ramas son los diferentes caminos de vida para la personalidad. La división en distintas ramas, es decir, en caminos de vida diferentes, se produce cuando la personalidad se encuentra en una encrucijada, en un momento de decisión importante. Cuando no logra decidirse sobre qué camino escoger, el alma le permite seguir ambas alternativas, experimentar cómo son los distintos caminos y aprender de ellos. Esta división de la energía del alma no tiene lugar cuando tomas decisiones poco importantes en la vida diaria. Se relaciona con las elecciones que afectan profundamente a toda tu existencia. La realidad paralela tiene lugar en una dimensión diferente, tan real y física como esta. No obstante, todas estas realidades paralelas son parte de la misma personalidad, están unidas al mismo tronco. ¿Hay una dimensión en la que Beverly no fue violada? Sí, hay una rama del árbol que representa una línea de tiempo en la que no sufrió la violación. En el momento de su nacimiento, era solo una ramita, por así decirlo.
No tenía tanto poder de vida, pero estaba ahí. Ahora, aunque ese camino no fue elegido por la Beverly que conocéis, la otra Beverly puede activar la energía de esa ramita al sanar sus emociones relacionadas con la violación. Cuando llega al punto en el que reconoce que no necesariamente requiere la experiencia de la violación para crecer, cambia el flujo de energía a través del árbol. Ella dará energía a la otra Beverly, la que no eligió la violación, y recibirá energía de ella. En cierto sentido, incluso se convertirá en ella y, por lo tanto, esa pequeña ramita terminará siendo una robusta rama. De esta manera, es posible interactuar con realidades paralelas mediante el trabajo y el crecimiento interior. Cuando Beverly sane del trauma de la violación de esta vida, influirá positivamente en todas las demás líneas de tiempo, y el camino de vida que eligió, el que incluía la violación, se convertirá más en una ramita que contiene menos energía de vida. Finalmente desaparecerá, lo cual no quiere decir que el suceso físico no existirá, sino que su peso energético disminuirá porque Beverly habrá eliminado el trauma que lo rodea. En este proceso, ella misma se fusionará más profundamente con su alma, es decir, con las raíces del árbol. Yeshua. Pregunté. ¿Cuántas Beverlys existen? ¿Y de qué manera influyen en nosotros nuestros otros yoes de las dimensiones paralelas? En este momento, existen aproximadamente 4 personalidades paralelas que son relevantes para Beverly aquí y ahora. El número no es fijo. Volviendo a nuestra metáfora del árbol, las realidades paralelas están unidas unas con otras a través del tronco. Todas ellas interactúan constantemente. Mediante esta interacción, surgen nuevas realidades y otras se desvanecen en un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Esto es difícil de imaginar desde tu punto de vista, porque tienes un concepto del tiempo en el que el pasado, el presente y el futuro siguen una línea recta. Las realidades paralelas solo pueden comprenderse si uno adopta un concepto diferente del tiempo, en el que las realidades pasadas, presentes y futuras existen simultáneamente en un gran ahora, como una vibrante red de energías, siempre fluyendo e interactuando. La personalidad tiene el poder de dotar de energía de vida a cierto hilo de la red, y de retirar dicha energía de otros hilos. Esta es su libertad. Uno crea líneas de vida paralelas de la nada cuando llega a una encrucijada importante, o la línea de vida ya está allí, esperando que la activen. En cierto sentido, ambas afirmaciones son verdaderas. El árbol, con sus muchas ramas, es decir, con las líneas de vida diferentes, ya está ahí. Sin embargo, las que se habrán de activar realmente, las que serán dotadas de energía de vida, dependen del libre albedrío de la personalidad. Tus otros yoes de las dimensiones paralelas interactúan contigo en muchos sentidos. Explicó Yeshua. Uno de ellos es a través de los sueños, incluso cuando soñamos despiertos. Es posible conectarse con un yo paralelo sin saberlo conscientemente, experimentar algunos de sus dilemas e incluso ayudarle a resolverlos o recibir inspiración de sus talentos y logros. Otro modo de interactuar se produce mediante la muerte de una personalidad paralela, que puede dar un sentido de liberación o de duelo, o un aumento de la energía de vida. También, el crecimiento de una personalidad paralela a un nivel más alto de conciencia puede ayudarte a sanar y a crecer, o bien puede ocurrir a la inversa. Tú ayudas a un yo paralelo a través de tus esfuerzos para hacer frente a tu oscuridad interior y aumentar el amor a ti mismo. Por último, es posible conectar conscientemente con un yo paralelo, enviarle tu apoyo o recibir consejos y apoyo de él, a través de la hipnosis o con técnicas de relajación. La sesión de Beverly con Barbara y Aaron. Pamela y Yeshua explicaron con gran detalle el vínculo prenatal de Beverly con su violador, por qué la agresión sexual había formado parte de su plan de vida, y cómo podía continuar sanando sus heridas emocionales. Para saber más sobre el plan de Beverly y la sanación del trauma, ella y yo hablamos con Aaron. Buenos días. Os envío mi amor y mis bendiciones. Estoy aquí a vuestro servicio. Nos saludó Aaron afectuosamente. Yo me sentía contento por estar en su presencia otra vez.
Empecé pidiéndole que abordara las intenciones de Beverly antes de encarnar. Hicimos una pausa mientras él accedía al registro akáshico de Beverly. Parte de esta situación es la intención prenatal de aprender cómo sentir compasión por una persona abusiva. Nos informó Aaron. ¿Eres capaz, si no de perdonar, al menos de sentir compasión por el violador? ¿Es posible comprender que el violador también es una víctima de las circunstancias? Beverly, tú de ninguna manera provocaste la violación, pero en cierto sentido la co-creaste simplemente al situarte en un momento y lugar en los que podía ocurrir. Este fue el desarrollo del karma. Habrá quien se pregunte, ¿por qué estaba en ese sitio en vez de en aquel, en ese momento en lugar de otro? ¿Por qué yo? Siempre hay algún tipo de acuerdo al estar ahí. El violador trataba de resolver su propio karma desagradable. En cierto nivel, se acordó que tú experimentarías este trauma, que te proporcionaría el catalizador necesario para desarrollar compasión, y también para empezar a comprender que el agresor, así como muchas otras personas que cometen actos terribles, también es un producto de su entorno, de su cultura y de su karma. Es responsable, pero aún así, debemos sentir compasión por él, en lugar de odiarlo. Al haber sido violada, continuó Aaron, es fácil caer en el papel de víctima, y actuar de un modo sutil, y subconsciente que continúa provocando distintas clases de comportamiento abusivo. En otras palabras, esta es una experiencia que modifica la vida y la personalidad. La pregunta más importante para la persona que ha sido víctima de una violación es: ¿a dónde iré a partir de aquí? No solo con respecto a la sanación o al sentido de la violación, sino también en cuanto al crecimiento de la compasión, y la seguridad de que uno vive su propia vida de tal manera que puede decir no de forma compasiva al abuso contra uno mismo y contra los demás. Puedo empezar a trabajar con víctimas de violación en un programa voluntario, dijo Beverly. Ese podría ser un modo de ayudar a otras personas como no lo hice en vidas anteriores. Beverly, eso es correcto y me alegro de que lo veas. El karma siempre tiene dos partes: la resolución y el equilibrio. La primera se produce con la comprensión, con la compasión, con el perdón. Sin embargo, el karma también debe equilibrarse. Ese trabajo voluntario es una forma de equilibrarlo ayudando a otros. Será un acto muy sanador para ti. Debo añadir, Beverly, que mientras hablábamos y revisaba los registros akáshicos, me di cuenta de que eres un alma antigua. Existe una diferencia. Las razones que tiene un alma antigua para experimentar serán muy distintas de las de un alma nueva. Un alma más joven puede verse estimulada por la violencia, de forma muy semejante a como las personas ven películas violentas o se detienen a observar un accidente al lado del camino. Si es testigo de un accidente de tráfico, el alma antigua suele continuar conduciendo, y orar por las personas que resultaron heridas en él. Esto es simplemente una cuestión de madurez. Para un alma antigua, un elemento muy importante de las intenciones prenatales es dar fin a una parte del karma del pasado, dar servicio a otros, aprender a amar, a tener una compasión más profunda, y a liberarse del juicio hacia otras personas y hacia sí misma. La experiencia de la violación contribuye a lograr la purificación del karma. Dado que tú eres un alma antigua, una parte fundamental de tu aprendizaje no solo es la compasión, sino llevar esa compasión a tu vida diaria de la forma en que lo planeaste antes de nacer. La pregunta para el alma antigua es siempre: ¿qué es lo que bloquea la acción más afectuosa del mundo y cómo puedo liberar ese bloqueo? Aarón, dije. Hablemos acerca de la sanación. Por favor, diles unas palabras a aquellas personas que están en proceso de sanar de una violación. Yo les recordaría lo siguiente a estas hermanas y hermanos. No permitáis que nadie, ni siquiera vuestra propia voz interior, os diga: debo perdonar. El comentario de Aarón me recordó que términos como deber, necesitar hacerlo y tener que hacerlo son amonestaciones del ego.
El alma, por contraste, motiva a la personalidad a través de sentimientos de amor y felicidad. En lugar de ello, estad presentes con tanto amor como sea posible con el dolor que sentís y sin juzgar ese dolor. Reflexionad sobre el hecho de que, en todo el mundo, muchos seres experimentan el terrible dolor del abuso perpetrado por otras personas, y que los agresores también experimentan el dolor de haber sido impulsados a cometer tales actos. Es con esta clase de reflexión como la compasión crece, y sin compasión no es posible dar ese paso final del perdón. El perdón es un proceso, no un suceso, y uno se incorpora a él de forma suave y gradual. Aarón, también algunos hombres han pasado por la experiencia de una violación. Dije. ¿Tienes algunas palabras específicas para ellos? Rob, como sabes, he estado en cuerpos masculinos y femeninos y, al igual que todos los seres humanos, he experimentado en ocasiones la violación o el abuso sexual, como hombre y como mujer. Existe una sutil diferencia en la experiencia de un hombre, porque hay un sentido de humillación. La mujer se sentirá profundamente violentada, al igual que el hombre, pero para él, ese sentido de estar desamparado y a merced de otro hombre puede generar intensos sentimientos de vergüenza. Es muy importante que un hombre que ha sufrido una violación o cualquier abuso sexual mire esos sentimientos de vergüenza, no con la idea no debo estar avergonzado, sino limitándose a estar presente con esos sentimientos hasta que pueda ver la ira que se esconde detrás de ellos. Después, deben abrir espacio para todo eso. Le pedí a Aarón que explicara qué quiere decir abrir espacio a algo y cómo se hace. Cuando hay una emoción poderosa como el miedo o la ira. Respondió Aarón. Es muy incómodo. Generalmente, uno quiere alejarse de esas emociones. A veces, el miedo oculta a la ira. A veces, la ira oculta al miedo. Uno de ellos estará más en la superficie, será más intenso. Si hay mucha ira, se tiende a querer encontrar a alguien a quien culpar. Con ello, en realidad se estaría usando esta ira como una cortina de humo, deseando evitar la experiencia del miedo, y la indefensión casi existencial que éste produce. Sin importar lo que uno haga en una vida, nunca puede mantenerse seguro. Las personas mueren. Habrá dolor. Habrá sufrimiento. Esa es la experiencia humana. No lo digo como algo negativo. Es simplemente un hecho que las personas sufren enormemente. Dado que no quieren aceptar ese hecho, siguen buscando una escapatoria. Abrir espacio significa simplemente estar ahí con una experiencia directa de dolor, humillación, miedo, ira, confusión, cualquiera que sea dicha emoción, y mirar las historias que surgen. Por ejemplo, con la ira surge la historia de ¿quién tiene la culpa? ¿Cómo lo arreglamos? La conciencia hace esto como una forma de librarse del dolor de la experiencia directa. ¿Cuál es la experiencia directa de la ira sin una historia? ¿Cuál es la experiencia directa del dolor sin una historia? Estas emociones empiezan a romperse. No podemos decir realmente qué es la ira o qué es la vergüenza. En cierto punto, tenemos que dejar de pensar en ellas, y simplemente estar ahí con el corazón roto por la tristeza. Cuando uno abre un espacio de este modo, creando un recipiente más grande para la emoción, deja de estar controlado por esa emoción. Ve que la emoción existe en ciertas condiciones, pero que pasará. Y ya no siente tanto miedo de experimentarla. Esto es lo que quiero decir con la expresión abrir espacio. Aarón. Dijo Beverly. Llegué a un punto en el que no negaba que tenía que sentir dolor para alcanzar un estado más sano. Sabía que debía atravesar ciertos procesos para superarlo, para lograr que dejara de afectarme negativamente. Hermana, eres muy sabia. Respondió afectuosamente. Sí, uno tiene que permitirse establecer una relación íntima con su propio dolor. Cuando lo haces, deja de ser tu dolor y se convierte, literalmente, en el dolor de todos los seres. Muchos seres humanos de todo el mundo han sufrido violaciones y muchos otros tipos de abusos. Es imposible aislarse de este hecho. Uno deja de preguntarse: ¿por qué yo?
y empieza a preguntar: ¿dónde comienza la sanación para todo nuestro mundo? Se trata de una cuestión muy diferente que surge solamente a través de la disposición a dejar de negar el dolor y permitir que te alcance. Aarón, muchas personas se preguntan cómo un Dios afectuoso puede permitir que ocurran cosas como la violación. Dije: Rob, Dios nos da el libre albedrío. Si tenemos libre albedrío, creamos nuestras propias circunstancias. Él no permite o impide nada. No provoca la violación. Son los seres humanos los que la provocan. Dios no genera la respuesta a la violación, pero está ahí para respaldar una reacción compasiva ante cualquier violación humana. Él es esa reacción compasiva. Aquello a lo que llamo Dios, que es el núcleo de la energía amorosa del universo, está siempre ahí para apoyarnos cuando elegimos el amor. Conforme cada vez más personas deciden vivir sus vidas con amor, y responder a los actos de abuso con una gran compasión que dice no, pero sin juzgar ni odiar, nos movemos en la dirección que permitirá la existencia de un mundo mucho más pacífico en el que co-creamos con ese elemento de amor al que llamamos Dios. Si una persona comete una violación, pregunté, ¿qué clase de experiencia tendrá cuando regrese al plano no físico? Depende, Rob, de si ha sentido un verdadero arrepentimiento por la acción o si la justifica constantemente. A una persona que ha experimentado un profundo arrepentimiento, y que ha hecho todo lo que está a su alcance para crear un equilibrio, y ayudar a prevenir tales actos no solo en ella misma, sino también en otras personas en el futuro, es probable que, después de encarnar, se le pida que asuma la responsabilidad de lo que ha hecho. Deberá tener una nueva vida que le dé la oportunidad de resolver y equilibrar completamente ese karma, pero aún así, será recibido por guías afectuosos. Esa alma experimentará el amor. Una persona que no muestra ningún arrepentimiento, que está llena de ira y que culpa a los demás también será recibida con amor, pero será incapaz de aceptar ese amor. Después de la transición nadie te juzga, pero si no puedes abrir tu corazón a la experiencia del amor en la tierra, ¿cómo puedes abrirlo a la experiencia del amor en un nivel celestial? Ese ser se encontrará en un lugar muy oscuro, un lugar donde perpetuará la historia de no es mi culpa. Mirad lo que me ha pasado, hasta que finalmente queda claro que yo soy quien crea esta prisión de oscuridad para mí mismo y tengo una opción. Me gusta el término arrepentimiento compasivo. Continuó Aarón. El arrepentimiento compasivo nos permite vernos a nosotros mismos con compasión, ver los actos negativos que hemos cometido y asumir nuestra responsabilidad, y después buscar el camino a la resolución, y el equilibrio pero sin un sentido poco saludable de profunda culpabilidad, vergüenza y juicio. Si has experimentado la violación o cualquier otro abuso, mi corazón está contigo. Indudablemente has sufrido. Ahora, toma la sana decisión de usar ese sufrimiento para el bien de todos los seres. Cultiva tu corazón para adquirir una compasión cada vez mayor hasta que comprendas cómo poner en marcha esa compasión en el mundo, sanándote a ti mismo y a los demás. Deja de separarte a ti mismo. Permite que tu propio dolor te transforme, sin caer en la autocompasión sino simplemente abriéndote a la experiencia directa del dolor que un corazón lleno de amor puede transmutar. Dejé de huir de ello. Le dijo Beverly a Aarón. Solía negar que había tenido un gran impacto en mí. Como tú dices, simplemente siéntelo, libérate de él y pasa al otro lado. Hermana, me alegro mucho de que hayas sido capaz de lograrlo. Dijo Aarón. Ciertamente, está sanando. El dolor funciona de formas extrañas. Pensamos que finalmente hemos hecho las paces con él, pero luego, repentinamente, ocurre algo que nos afecta y, por un momento, volvemos a sentirnos perdidos en él. Si eso te sucede, simplemente abre espacio para ello, amándote a ti misma y a todas las personas que sufren ese dolor. Agradezco todo lo que has compartido con nosotros hoy. Respondió Beverly. Hermana, yo también te lo agradezco. Te deseo lo mejor.
Rob, gracias de nuevo por esta oportunidad de dar servicio. Gracias por hablar con nosotros. Respondí. La lectura complementaria de Stacy para Beverly. Para obtener aún más información sobre por qué se había planeado la violación, Beverly y yo hablamos con Stacy y su espíritu guía. Antes de la sesión, les había pedido que accedieran a la parte del registro akáshico de Beverly donde se abordara específicamente su relación con Steve. Tras reflexionar acerca del tiempo entre vidas, le dijo Stacy a Beverly, y al hablar con tu espíritu guía, y con los miembros de tu grupo de almas, llegaste a darte cuenta de que tuviste, en otras vidas, conductas poco honorables, porque buscabas respuestas fuera de ti misma en lugar de hacerlo en tu interior, donde pudiste haber hallado todo lo que deseabas. Querías verte obligada a mirarte a ti misma. Cuando te violaron, eso te hizo trabajar más duramente en tu bienestar emocional. Desde la perspectiva del alma, eso es exactamente lo que querías en esta vida. Esto tiene mucho sentido, dijo Beverly. La siguiente lección es que tus padres se abstuvieron de darte algunos elementos que habrían sido indispensables para el desarrollo de tu autoestima. Esto fue parte de su acuerdo contigo en el nivel del alma. Querías aprender a educarte a ti misma en esta vida para poder construir tu propio sentido de la autoestima. Al hacerlo, llegarías a conocer tu propia verdad. Lo que es verdadero para ti no es necesariamente verdadero para otras personas. No obstante, es importante y tiene un gran mérito y valor. Cuando reconoces eso, logras un nivel de honestidad que se convierte en confianza en ti misma, y que te permite expresar quién eres realmente de una manera más rica y plena en lugar de contenerte. Cuando alguien te viola, deseas ponerte una coraza, encerrarte en ella y no salir nunca. Sin embargo, es ahora cuando cuidas de ti misma. Hasta que se produjo la violación, no habías tenido suficientes cuidados en tu vida. Ni de ti, ni para ti. Ni tampoco de ti para ti misma. Yo pensaría que sería muy difícil para ti ver al violador de manera compasiva, añadió Stacy. Y, a pesar de ello, ese es exactamente tu desafío. Comprenderlo desde una perspectiva diferente y permitir que la compasión se exprese en tu punto de vista hacia él. ¿Por qué otra razón elegiste esto? Porque reconociste en el nivel del alma que todo proviene de tu vínculo con todo lo que es decir, Dios. Cuando miro a través de la ventana las nubes, las flores, la hierba y los árboles, puedo ver que tengo un vínculo energético con todo ello. Es a través de ti misma como se crea tu vínculo con todo lo que es. Cuando un alma elige ese camino, generará el tiempo y la oportunidad suficientes para meditar, aprender, leer un libro, pasar un rato consigo misma. De esa manera, enriquecerá la relación con el yo y, finalmente, se preguntará: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me siento realizada? Entonces, averigua lo que puede hacer y cómo puede cambiarse a sí misma para que su vida le resulte satisfactoria. ¿Una de tus reacciones en esa época consistía en retraerte? Sí, confirmó Beverly. Particularmente, me retraje de la situación. No quería pensar ni hablar acerca de ello. No supe sino hasta varios años después que el hecho de no sentir y expresar las emociones me estaba afectando enormemente. Te reprimías, observó Stacy. Por lo que no usabas la experiencia de la forma más rápida y eficaz posible. Sin embargo, ¿sabes algo? Cuando miramos nuestras vidas desde la perspectiva del alma, el tiempo es irrelevante. Te digo esto porque no deseo que te sientas decepcionada de ti misma por no usar mejor esa época de tu vida. Todo es una experiencia. Todo es algo que te ayuda a aprender y, en tanto aprendas, eso es lo único que importa. Es lo que tú querías. Me indican que esta alma, Steve, tiene el hábito de desarrollar estructuras de personalidad en sus diferentes vidas que lo hacen ser demasiado cerebral.
Piensa las cosas una y otra vez, hasta el extremo de elaborar fantasías que le permiten sentirse bien con lo que está haciendo. Durante varias vidas, ha cultivado la creencia de que no tenía que trabajar tan duramente como los demás para sobrevivir. Stacy hizo una pausa. Cuando siguió hablando, lo hizo con una mayor lentitud, lo que me indicaba que su guía estaba hablando directamente a través de ella. La sensación de que estaba bien que tomara algo que no era suyo se desarrolló de manera recurrente en estas vidas. Nos dijo el guía de Stacy. Steve también desarrolló un sentimiento de no merecer el amor. Una acumulación de muchas vidas en busca del amor, y la atención y la actitud de que todo le pertenecía, se combinaron para justificar en su conciencia el ataque a Beverly. Estas creencias no podían haber curado a través de las clases, y la instrucción que recibimos cuando estamos en el espíritu. Le pregunté al guía. Steve no pudo incorporar esto en su conciencia, cuando estuvo encarnado. Explicó. Aunque logró comprenderlo en el tiempo entre vidas, no fue capaz de incorporarlo de manera suficiente en su conciencia como para reforzar ese aspecto de su personalidad. Steve ha tenido vidas en las que ha querido ser un humilde servidor, pero con demasiada frecuencia llega a un punto en el que toma decisiones basadas en la personalidad que son impulsivas, y que afectan al curso de su vida. Consciente de ello, buscaba alguna manera de poner fin abruptamente a este camino conductual. Esta persona a la que conocemos como Beverly le hizo a Steve un servicio excepcionalmente extremo, pero lleno de amor y compasión, con el propósito de que en su propia evaluación de vida adoptara una actitud humilde, y jurara nunca tomar otra vez ese camino. De hecho, eso es lo que ha hecho el alma individual. ¿Cómo sabían Beverly y Steve que se encontrarían el uno al otro? Hubo una orientación por parte de espíritus guías para que ambos estuvieran en la misma área al mismo tiempo. Si les preguntaras a ellos, te dirían que habían sentido la necesidad de estar ahí. Si la violación nunca hubiera tenido lugar, ¿qué efecto habría tenido esto sobre Beverly? Se habría visto obligada a afrontar sus sentimientos de desigualdad y falta de autosuficiencia durante mucho más tiempo. ¿Y cuál sería el efecto si Beverly todavía albergara una intensa ira contra Steve? Si no hubiera llegado a un punto de liberación en su interior. Dijo el guía. Eso la habría vinculado con Steve durante otra vida, y en este sentido, el objetivo habría sido trabajar el desequilibrio en su interior. Beverly dio su consentimiento para cerrar esta dinámica que llegó a un punto crítico con la violación, pero no comenzó con ella. Si no hubiera estado lo suficientemente motivada para dejarlo ir, Steve habría sentido un vínculo muy real con ella. Estas dos almas se habrían conectado, y habrían escogido otra vida en la que pudieran comunicarse otra vez. Desde su lugar en la esfera no física, ¿Steve puede sentir que Beverly se ha liberado de esto? Pregunté. Sin duda. ¿Qué es lo que quisiera decirle el espíritu? Pregunté. A alguna persona que haya sido violada, y que lucha con cualquiera de las emociones que suelen presentarse con este tipo de actos. Diríamos que el hecho de que te violen te da la valiosa oportunidad de aprender a amarte a ti mismo. Dado que amarte a ti mismo es la base de todo crecimiento en este ciclo terrestre, le pediríamos a cualquiera que haya experimentado este trauma que lo vea como un lugar sobre el cual estar de pie, y desde el cual salir y viajar hacia la integridad. Es un viaje acelerado hacia el amor incondicional y la integridad. Te advertimos, Rob, que habrá personas que se pongan furiosas con la idea de que la violación podría servir para este noble y valioso propósito. A estas personas les pedimos que se alejen un poco, y que miren desde una perspectiva más alta y más amplia. Cuando alguien está cegado por la ira, no puede crecer. Deben considerar que la experiencia es una nueva manera de practicar el perdón. Con mucha frecuencia, esto implica perdonarse a uno mismo, no solo a la otra persona.
Les pediríamos que permitan que el proceso de la vida se desarrolle para ellas, y que aplacen el juicio hasta el momento en que adquieran una mayor conciencia y comprensión de todo lo que es, y de cómo todo nos sirve a todos. También hay un efecto generado por la experiencia o las lecturas acerca de la violación, según el cual este hecho proporciona al alma individual la oportunidad única de definir, por sí misma, lo que es correcto, razonable y justo, lo que es y no es tolerable. Es posible crecer sobre las resoluciones tomadas, elevarse y continuar el viaje hacia la iluminación. La violación es una profanación punzante y primaria de nuestra propia esencia. La rabia, la culpabilidad, la vergüenza, la desesperación y los sentimientos de impotencia y victimización son algunas de las respuestas naturales ante tal agresión. Nuestra prisa por llegar a comprender nuestro propio plan prenatal no debe reprimirlas. Si te han violado y estás llena de rabia, siente esa rabia con la totalidad de tu ser. Si te culpas a ti misma, no permitas que tu mente desestime o denigre estos sentimientos. En su lugar, sumérgete completamente en ellos. Si te sientes como una víctima impotente, libérate de los asideros de la filosofía espiritual, y déjate caer libremente en el abismo de ese dolor. Tus sentimientos, sean cuales sean, son sabios, verdaderos, nobles, puros y correctos. Debes honrarlos, reverenciarlos y sentirlos una y otra vez, porque traen consigo el amanecer de la sanación. Si nunca llega el momento en que puedas considerar que una violación podría haber formado parte de tu plan de vida, eso significa que este concepto no es un tramo de tu mejor y más alto camino. Deja a un lado la idea de la planificación prenatal y avanza audazmente sin ella. Sin embargo, si te has permitido sentir todo lo que debes sentir, y si sigues permitiéndote sentir todo lo que surja, cuando el caos interior se calme, y las oscuras nubes del dolor se disipen, aunque sea muy ligeramente, siente la historia de Beverly. Recuerda. Tu alma te ha guiado a estas páginas, y se comunica contigo a través de tus sentimientos. La mente lógica solo sabe lo que se le ha enseñado, únicamente piensa lo que ha sido condicionada para pensar. Pregúntate: ¿cómo siento las palabras de este capítulo? ¿Siento que pueden asociarse a mí? Si la respuesta es no, hónrala. Si la respuesta es sí, aunque la mente pueda gritar en rebeldía, hónrala también. Y si la respuesta es sí, y si sientes que tu plan de vida es similar al de Beverly, más allá de tu ira contra quien te atacó, también puedes llegar a sentir ira hacia tu alma por crear tu plan de vida, hacia ti misma por estar de acuerdo con él, y quizás hacia Dios o el universo por permitir su realización. No juzgues, sofoques o trates de convencerte con palabras de abandonar esa ira. Como Yeshua le dijo a Beverly, la ira tiene un gran poder de sanación en tu interior cuando la aceptas y le permites fluir libremente. Esa aceptación es la sanación. El hecho de permitirle fluir constituye la transmutación. Darle su verdadero lugar a la ira, al dolor, a la tristeza y a todas las demás emociones dolorosas es un magnífico acto de compasión hacia ti misma. Es por ello por lo que Aarón aconseja no decir: debo perdonar, sino estar presente con el dolor de una forma afectuosa y sin juicios. Es entonces cuando crece la compasión, y la compasión es el suelo fértil donde el perdón echa raíces. Como dijo Pamela, el perdón se presenta de modo natural cuando abrazamos cada una de las partes de nosotros mismos que ha sido lastimada. Durante años, Beverly huyó de estas partes de sí misma, temiendo que, al reconocerlas, le daría poder al violador. Solo cuando se abrió a ellas, comenzó su viaje de sanación. ¿Qué significa sanar del trauma de la violación? Como Yeshua nos dijo, al ser violada, Beverly se vio obligada a afrontar emociones muy profundas de carencia de valor, impotencia e incapacidad de dar la cara por ella misma. Estos sentimientos, que adquirió en vidas anteriores, incluyendo aquella en la que creyó que había traicionado a su hijo, se arraigaron profundamente en la conciencia de Beverly. Ella, valientemente, decidió encarnar con ellos con el propósito de sanarlos, lo cual constituyó un acto de gran servicio para su alma. Es aquí donde llegamos a la más fundamental y poderosa de las verdades. No hay ninguna conciencia no expresada. Si nos sentimos carentes de valor, atraemos vibratoriamente hacia nosotros experiencias que reflejan este sentimiento para que podamos sanarlo.
Si creemos que somos impotentes, vendrán a nosotros circunstancias que reflejen esta creencia para que podamos sanarla. Aceptar que somos los creadores de todo lo que experimentamos es el paso definitivo para aceptar nuestra propia responsabilidad. El plano terrenal es una escuela en la que lo exterior refleja lo interior, no para generar sufrimiento, sino para que podamos aprender a asumir nuestra responsabilidad por todas nuestras creaciones en esta y otras vidas, de manera que nuestro interior pueda sanar. Y una forma muy potente de sanar es traer a la luz de nuestra conciencia deliberada los sentimientos y las creencias de nuestro interior. En este momento de la evolución de la conciencia humana, se desarrollan en todo el mundo planes de vida similares al de Beverly. En una escala enorme, nosotros, como raza, hemos encarnado con sentimientos y creencias de carencia de valor e impotencia con el propósito de adquirir conciencia de ellos, sentirlos en toda su profundidad y, luego, abrazarlos y transformarlos con amor. La violación es solo una de las expresiones más extremas de estos aspectos de nuestra conciencia. La planificación prenatal de innumerables desafíos, la mayoría de ellos menos graves, suele basarse en la necesidad, en el nivel del alma, de reconocer y sanar esos sentimientos y creencias mientras estamos encarnados. En esta vida, es decir, en nuestra vida actual, tenemos el potencial de sanar todo lo que necesita ser sanado de todas nuestras vidas pasadas y presentes. Para cualquier persona que desee participar en el cambio de la conciencia planetaria, hace mucho que pasó el tiempo de concentrarse externamente en una vida lineal única. Aceptar las emociones oscuras te convierte en un ser pleno y radiante, dijo Yeshua. En esta aceptación está el recuerdo de nuestra santidad. En verdad, cada uno de nosotros es un ser vasto e ilimitado, infinitamente respetable, gloriosamente poderoso. Tu alma te pide que recuerdes esto en esta vida, no simplemente a través del conocimiento intelectual, sino a través de un sentir saber de tu magnificencia. Los más difíciles desafíos vitales están diseñados para romper la cubierta de las falsas creencias en las que hemos ocultado nuestra esencia divina durante milenios. Considera esto. Tú que lees estas palabras, eres un precursor del fin del paradigma aprendizaje mediante el sufrimiento. Aunque el sufrimiento puede provocar una evolución rápida, no es necesario para el crecimiento. La raza humana está lista ahora para ascender hacia un mundo en el que el aprendizaje se produzca a partir del amor y de la felicidad. Para ayudar a este salto cuántico, es necesario sumergirnos completamente en la antigua vibración y transformarla desde dentro. Los seres no físicos muy evolucionados pueden darnos amor y orientación, pero nuestro paso de un paradigma a otro depende completamente de nuestra frecuencia como seres encarnados. Al igual que Beverly, antes de nacer, tú elegiste salir de un entorno de gran paz, gozo y luz para ayudar a nuestro mundo a dar este impresionante salto. Facilitar el cambio de conciencia planeando experimentar, y luego sanar una violación es un extraordinario acto de servicio y de gran amor. Estos son planes valerosos, planes que pocas almas se atreven a emprender. En todo el universo, solo los más valientes han aceptado este desafío. Y cuando la sanación está completa, y se ha abrazado toda la oscuridad interior, se produce un nivel de amor a nosotros mismos que nunca antes habíamos experimentado. Conforme Beverly se sana a sí misma, ayuda a sanar a todos aquellos que han sido violados, contactando con su conciencia a través de su luz interior. A medida que aumentas tu amor a ti mismo, preparas un camino energético que hace más fácil que los demás también se amen a sí mismos. Al recordar tu propia magnificencia, la raza humana renace. La tuya es una vida de absoluto heroísmo.